Buenas tardes, queridos asistentes a este webinar, nuestras conferencias en línea, educación y divulgación. Hoy estamos de manteles largos, recibimos a Sergio de Régules. Esta vez nos viene a visitar con este título que es muy juguetón, Pásele a la cocina, la divulgación de la ciencia al estilo Cómo ves. Mi nombre es Mariana Esquivelceta y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero saludar a todos los que ya están inscritos y ya se están conectando. Tenemos asistentes desde Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, por supuesto México, Perú. Gracias a todos. Es un gusto recibirles. Todos somos aquí, tenemos docentes de los 3 niveles de educación, tenemos también docentes en licenciaturas desde biología, desde todas las ciencias experimentales. Por supuesto, queridos estudiantes, ¿cómo están? Licenciaturas y posgrados, los investigadores, los coordinadores que también nos visitan hoy, subdirectores, directores, Sergio. Gracias por estar todos aquí. El título, de nuevo, es Pásele a la cocina, la divulgación de la ciencia al estilo Cómo ves. Para nosotros es un gusto invitar a Sergio. Sergio de Régules es físico y divulgador de la ciencia y es coordinador científico de la revista Cómo ves de la UNAM, una gran revista. Es autor de más de 10 libros de divulgación científica publicados en varios países y su trabajo ha aparecido en revistas nacionales e internacionales. En 2014 obtuvo una beca en literatura de la Fundación Civitella Ranieri de Nueva York por su trabajo como escritor científico y ha sido 2 veces finalista del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. En 2019 ganó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorgado por la Sociedad Mexicana de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Y en 2021 el Premio Latinoamericano a la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología otorgado por la Red POP. A mí siempre me ha encantado platicar con Sergio y quiero que disfruten mucho de esta presentación que nos comparte. Hoy van a ver a Sergio, van a escuchar a Sergio porque tenemos un pequeño problema con el video, pero aquí está. Sergio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias María, es un placer. Ok, sí, pues solo van a escuchar mi linda voz, no van a ver mi espantosa cara porque tuvimos unos problemas técnicos, pero bueno, no hace ninguna falta que la vean. Titulé esta presentación Pásele a la cocina. La verdad es que tiene elementos de varias presentaciones que doy yo, ya sea como cursos de divulgación o como presentaciones de la revista, de cómo le hacemos en la revista. Aquí pues una combinación de las dos cosas. No es todo lo que yo quisiera decirles acerca de la divulgación de la ciencia, pero sí, por lo menos vamos a ver hasta dónde llegamos. Les quiero decir algunas cosas. ¿Y por qué Pásele a la cocina? Pues porque la verdad, yo cuando me siento a escribir un artículo o un libro o incluso a preparar una charla, siempre me he sentido un poquito así, como un chef que toma distintos ingredientes y esos ingredientes los combina de cierta manera, básicamente para deleitar sus paladares. El chef, claro, yo lo que quiero deleitar es sus cerebros. A mí me interesa mucho que la divulgación sea no solo, y además creo que es lo que funciona mejor, no solo que me interese a mí, en Cómo ves, a muchos divulgadores, nos interesa que la divulgación no solo informe y dé datos y eduque, sino que deleite con la ciencia. Porque finalmente nadie está obligado a consumir la divulgación. En el mejor de los casos, yo prefiero que a nadie lo obliguen a leerme. Prefiero que vengan por gusto y que se queden por gusto convencidos de que lo que están oyendo, lo que están leyendo, les gusta. Entonces es un poquito como un chef que tiene que encantar el paladar de sus comensales. Y por supuesto, digamos, hagan de cuenta que yo fuera un chef que está preparando unas pechuguitas cordon bleu, por decir cualquier cosa. Y uno podría decir, muy bien, y en esta metáfora donde tú, divulgador, eres el chef, vendrían siendo la ciencia y el científico. Y yo creo que por ahí
puede haber muchas opiniones y a mí me gustaría ahorita decirles cuál es la mía, pero aquí están las distintas opiniones que podría uno tener si viene, por ejemplo, de la investigación científica o si realmente no ha hecho mucha divulgación en su vida, no ha tenido que enfrentarse realmente a un público de divulgación. Entonces, aquí están las posibilidades. Una, esta de aquí arriba, sería el dueño del restaurante, ¿no? La ciencia y el científico son el dueño del restaurante donde yo soy el chef, o bien podría ser, aquí ven ustedes al crítico, al crítico culinario, ¿no? ¿Podría ser el crítico culinario acaso? O bien, acá abajo está el inspector de sanidad, ¿podría ser todo eso? Bueno, a mí me gustaría sugerir que en esta metáfora en la que yo soy el chef y la divulgación que yo preparo es un platillo, unas pechuguitas cordon bleu, la ciencia lo que viene siendo es el pollo. O sea, es el ingrediente principal, pero no es el único. Es un ingrediente sumamente importante en lo que yo cocino, pero desde luego no es lo único que yo uso para elaborar mis pechuguitas cordon bleu o mi divulgación. Y esto lo digo porque muchas veces las personas que vienen de la investigación científica sienten que quizá un divulgador tiene que someter su trabajo a su consideración y a su aprobación. Y yo aquí quisiera sostener, y a lo largo de toda la charla, y luego lo podemos discutir si quieren, que de ninguna manera. Yo lo que hago es otra cosa. Lo que yo estoy haciendo no es la ciencia. La ciencia, todos sus productos, toda su cultura puede ser el pollo, y está muy bien que haya pollos. A lo mejor la ciencia es la granja avícola o yo qué sé, pero yo soy un chef que tomo el pollo como ingrediente y le añado otras cosas y lo combino con otras cosas para hacer un producto que no es la ciencia, es otra cosa muy distinta. En el caso ideal, si a mí me salió bien mi trabajo y digamos estamos pensando en un artículo, en un libro, en el caso ideal lo que yo produzco es una especie de literatura que se refiere a la ciencia. Una literatura que es un texto que se lee por gusto, en el que yo tengo mucho cuidado de mezclar bien las cosas para que sea un texto además de claro, placentero de leer, emocionante incluso de leer, que pueda despertar emociones, y eso pues claramente no es la ciencia nada más, ¿no? Es muy chistoso porque alguna vez puse esto en Facebook ya hace muchos años, yo, porque veía que había gente que decía, ah, claro que los divulgadores tienen que pasarnos su trabajo a ver si lo hicieron bien, ¿no? Y yo quisiera sugerir que no, los investigadores científicos no son nuestros vigilantes, ni nuestros policías, ni siquiera nuestros jueces, ni nuestros críticos, porque nuestro trabajo es para el comensal que viene al restaurante, para el público que consume la divulgación, no para aquellos cuyo trabajo y cuyas actividades ires y venires se reportan a los que se refiere la divulgación de la ciencia. Y cuando lo puse en Facebook, no faltó por ahí alguien que se me indignara y dijera, ¡qué barbaridad! ¿Cómo que el que hace el trabajo no puede o no debe, no puede opinar? Y mi respuesta fue, bueno, si ustedes creen que en la divulgación el investigador o la investigadora son los que hacen el trabajo, entonces creo que no estamos hablando de la divulgación, estamos hablando de otra cosa. En la divulgación el trabajo lo hago yo, igual que en las pechuguitas cordon bleu el trabajo lo hace el chef y no lo hace el pollo. Entonces, bueno, es deliberadamente provocador, ¿no? Espero que nadie se ofenda, aunque sí tiene desde luego una intención maliciosa este asunto de poner al pollo. Entonces, básicamente, ese es lo primero que les quería decir. Y lo otro es muy bien, la ciencia es el pollo en lo que yo hago. Vamos a olvidarlos del pollo y vamos a decir la ciencia, aunque hoy ustedes ven que sigue diciendo el pollo. ¿Qué quiere decir la ciencia en la divulgación? ¿A qué me refiero yo cuando digo que lo que yo hago contiene ciencia o habla de ciencia? Es muy común que los divulgadores poco avesados, no muy acostumbrados a hacer divulgación, se crean que la divulgación tiene que hablar de física, química y biología, digamos, o incluso de resultados que se enseñan en el bachillerato, ¿no? Entonces se les ocurre, voy a hablar de las leyes de Newton o del ciclo de Krebs o de las leyes de Mendel o de las leyes o de la ley de Ohm o de cosas así, ¿no? Como si lo único que fuera importante de reportar acerca de la ciencia o de contarle al público acerca de la ciencia
fueran sus resultados, o peor aún, solo los resultados que se ven en el bachillerato. Y yo diría, bueno, no, esos ya los enseña el bachillerato. Puede que los enseñe mal, pero yo no estoy, el divulgador no está para limpiar o para hacer un sucedáneo de la educación formal. Lo que hacemos nosotros es otra cosa. A veces se usa nuestro trabajo de divulgadores para complementar o para paliar las deficiencias de la educación, pero esa no es la razón por la que nosotros hacemos este trabajo. Yo desde luego no lo hago para hacer un sucedáneo de la escuela ni para enseñar. La divulgación no es educación formal, no tiene por qué contener nada más resultados que se enseñan en bachillerato. Queremos hablar de ciencia. Y yo, que yo sepa, yo no conozco a ningún científico que investigue las leyes de Newton, las leyes de Mendel o el ciclo de Krebs y nada más se dedique a física, química o biología. Entonces, realmente lo que está a nuestra disposición para tratarlo en la divulgación es todo lo relacionado con la ciencia, no solo sus resultados, sino cómo se obtienen esos resultados, en qué condiciones trabaja un investigador y todo lo que se relaciona con la cultura de la ciencia. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Si yo les voy a platicar del Big Bang, no les voy a decir nada más, pues fíjense que el universo se expande. Los físicos que el universo, sino que les voy a decir por qué creemos que el universo se expande, y entonces les hablaré de las observaciones de galaxias que se alejan de nosotros, cómo se interpretan dentro del marco de la teoría general de la relatividad, y cómo si uno junta todas esas observaciones y la teoría, la única opción es que el universo esté en expansión, y desde luego cuando yo revelo esta concatenación de razonamientos y de observaciones que me llevan a concluir que el universo se expande, estoy ofreciéndole al público también la oportunidad de disentir, y si no de disentir, a lo mejor de que vean que esto es un razonamiento que se construye con muchos elementos. De algunos estamos más seguros y de otros menos. Por ejemplo, en la teoría del Big Bang, del origen del universo, hay aspectos que están mucho más firmemente establecidos, como el hecho de que todas las galaxias se están alejando de nosotros, o que la gravedad se describe por medio de la teoría general de la relatividad de Einstein. Pero hay un aspecto de la teoría que se introdujo en los años 70, que se llama la inflación cósmica, y en ese no hay acuerdo. Hay gente que dice, pues funciona, pero no sabemos si sí. Entonces, fíjense cómo hay elementos de esa afirmación de que el universo se expande que se pueden analizar y que se le pueden contar al público. Y eso nos lleva al asunto de contarles también al público de la divulgación qué tan seguros estamos de las cosas, o sea, hablar de la incertidumbre y de la probabilidad en la ciencia, en todos los aspectos de la ciencia, hay cosas que están más firmemente establecidas que otras, como ya ofrecí en este ejemplo. Entonces, vamos a hablarle a la gente también de esas cosas y no nada más de resultados, ¿no? No vamos a decir nada más el universo se expande y ya. Y si me da tiempo, les puedo contar una historia en la que se demuestra que a veces hablarle a la gente de cómo manejamos la incertidumbre y la probabilidad en la ciencia puede ser de vida o muerte. Bueno, ahorita se las cuento porque es muy buena la historia, lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo. También podemos hablar de cómo se valida el conocimiento científico y entonces le contaremos a la gente que los resultados de las investigaciones científicas se publican en revistas especializadas o bien en congresos y que esas publicaciones y presentaciones en congresos, no son afirmaciones de una verdad absoluta ya innegable, sino que son apenas invitaciones a la discusión, en las que se invita a la comunidad de gente pertinente, de la gente experta en ese tema, a que revise lo que hicimos y vea si está de acuerdo o no, si es coherente, si está bien hecha la investigación, etcétera, etcétera. Y eso también es muy importante que lo sepa el público, cómo se valida el conocimiento científico y cómo no por haber dicho una cosa un grupo de científicos automáticamente se vuelve la verdad absoluta e impepinable. Como ustedes saben, gran cantidad de investigaciones se caen instantáneamente y muchos de los papers publicados en las revistas especializadas, pues acaban a veces retractados, pero a veces simplemente superados muy rápidamente. Yo les puedo contar también historias de investigaciones que se publicaron con gran alaraca y bombo y platillo para anunciar un resultado y a las 2 semanas alguien ya le había encontrado defectos. Bueno, esta discusión es la parte dinámica de la ciencia, es la parte más interesante de la ciencia, más allá de los resultados, ¿no? Más allá del universo se expande o hemos detectado ondas gravitacionales en el Big Bang, más interesante es cómo reacciona la comunidad y cómo se validan esos conocimientos o no. Todo esto lo podemos platicar.
Y desde luego, si hablamos de publicación, pues también podríamos hablar de la publicación y sus problemas y sus vicios. Por ejemplo, sabemos que a los investigadores se les evalúa por publicaciones, por número y por calidad de publicaciones y por cuánta gente usa su trabajo, o sea, por citas y cosas de esas. Y podemos hablar no solo de eso, sino de cómo esto se presta a ciertos vicios de la publicación. Digamos, se puede hablar de esos grupos de investigación que parten una investigación en 20,000 pedacitos para publicar muchos artículos, ¿no? O bien se puede hablar de cómo en los últimos 20 años, con la aparición de revistas que se pueden distribuir por internet, pues las revistas tradicionales que se imprimían y que te cobraban un dineral por mandarte el ejemplar cada semana o cada mes, pues se ha visto completamente transformado y ahora hay un nuevo modelo, ya no está, pero ahora hay otra forma de leer revistas científicas en las que el que paga es el que publica, y como eso también se presta a vicios y cosas, es muy divertido y es muy interesante que la gente sepa todo esto. Desde luego, las controversias en la ciencia viva, en la ciencia actual, en los campos de la ciencia que están en efervescencia, como muestran cómo opera la ciencia, son muy buenas para transmitir estas cosas. Se puede presentar lo que dicen las partes, se puede presentar cuáles son las evidencias de cada una de las partes, y también se puede decir quién va ganando de momento, porque a lo mejor mañana ya no va ganando ese mismo grupo. Y desde luego se puede hablar de las normas de comportamiento, la deontología de la investigación científica. Todas esas son cosas relacionadas más bien con la cultura de la ciencia y no tanto con los resultados, que es muy importante que el público conozca, más allá de los puros resultados de física, química y biología. Rápidamente les contaré aquello que les decía, la historia esta. Hace unos años hubo una serie de temblores en el centro de Italia. En Italia siempre hay temblores chiquitos, rara vez hay temblores fuertes. Entonces las autoridades y la población estaban un poco nerviosos y salió un grupo de sismólogos a decir, no, esto es un fenómeno geológico normal. A los pocos días se produjo un terremoto muy fuerte que asoló una pequeña ciudad en el centro de Italia y se murieron 300 personas. Y resulta que pues les hicieron un juicio a los sismólogos porque dijeron, oigan, ¿cómo? Ustedes nos dijeron que no iba a pasar nada y sí pasó, o sea que ustedes son culpables de asesinato involuntario múltiple. Y hubo un juicio y los acabaron condenando a 6 años de cárcel al cabo de 2 años de juicios, porque la gente pensó que les habían dicho que no iba a pasar nada. Entonces, bueno, al final se armó un escándalo internacional, la comunidad geológica y sismológica dijo, oigan, esto es una barbaridad, no se pueden predecir los temblores con ningún grado de certidumbre. Entonces, esto es un despropósito y lo único que van a lograr es que ningún sismólogo quiera volver a colaborar con las autoridades de seguridad y prevención. Entonces, es muy peligroso que metan a la cárcel gente por hacer su trabajo. Y ahí hay incomprensión de los dos lados. Primero, la población y las autoridades no entendieron que los sismólogos fuertes son las mismas que siempre. Puede ser y puede no ser. Y los sismólogos tampoco entendieron que la gente no entiende lo mismo que ellos. Que la gente no entiende que cuando un sismólogo dice algo es con cierto grado de probabilidad y con cierto grado de incertidumbre. Entonces los sismólogos no entendieron que no había que decir las cosas así, ¿no? Digo, finalmente los exoneraron, por suerte, pero fíjense cómo si la población hubiera sabido, alguien le hubiera informado antes este asunto de que los sismos no se pueden predecir, habrían entendido que cuando los sismólogos dijeron esto es un fenómeno geológico normal, no estaban diciendo que no hubiera peligro, es nada más que no había particular razón de que había que estar alertas, pero pues a lo mejor no había que salir corriendo porque nadie podía saber si iba a temblar. Entonces, fíjense lo importante que puede ser haberle informado a la gente todo esto de la gestión del incertidumbre. No me quiero clavar mucho porque no tenemos mucho tiempo en esto, pero como muchos casos, piensen en la pandemia, como la gente cuando al principio se empezaron a dar indicaciones contradictorias o por lo menos cambiantes, mucha gente dijo, ay, pues estos científicos no tienen ni idea. Los que estamos más cercanos a la ciencia, pues sabemos que esto es normal, porque si estamos apenas conociendo cómo opera una nueva enfermedad y un nuevo virus, pues tenemos que atenernos simplemente a lo que sabemos, ¿no? Y entonces a lo mejor si en un momento creemos que el virus sobrevive en superficies durante mucho tiempo, pues decimos, oigan, lávense las manos, no toquen superficies y laven todo lo que compren en el súper. Y como después cuando vemos que no, que en realidad se transmite más bien por el aire, decimos, no, mejor pónganse cubrebocas, etc. Entonces, la pandemia también hubiera sido muy bueno
platicar el proceso y no nada más estas recomendaciones cambiantes, porque eso sembró desconfianza en el público. Desconfianza injusta, pero desconfianza entendible en un público al que no le hemos contado que lo que hacemos no es magia y que no por ser científicos adivinamos las cosas. Bueno, entonces todo eso está a nuestra disposición, no solo por la importancia que puede tener para pandemias o para no meter sismólogos a la cárcel, sino también porque contar el proceso y contar todos estos otros aspectos de la ciencia da narraciones mucho más interesantes y lo que queremos es cautivar al público con lo que hacemos. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos a nuestra disposición para divulgar, aparte de los resultados, que claro que hay que hablar de ellos, pero no solo de ellos, sino del contexto de la ciencia, algo que podemos llamar las dimensiones sociales y las dimensiones institucionales. Ya mencioné algunas de esas. Y sobre todo por esta razón que a mí me parece fundamental. Un científico individual puede ser medianamente objetivo, pero francamente la comunidad científica en conjunto es muchísimo más objetiva que un solo individuo, y esa otra propiedad que tanto presumimos de la ciencia, la propiedad de autocorregirse, no es una propiedad del individuo. El individuo no se autocorrige. Entonces, las propiedades por las que más valoramos a la ciencia, que son cierto grado de objetividad y la posibilidad de autocorregirse, en realidad son propiedades de la colectividad y no de un individuo. Entonces, si nada más hablamos de individuos, de genios que vieron la luz y cosas así, y no hablamos de todas estas cosas de cómo funciona la ciencia como empresa colectiva, entonces no se va a entender las características más importantes de la ciencia, que son propiedades emergentes, puse yo ahí, ¿no? Propiedades emergentes en el sentido que quizá muchas de las personas que estén aquí han oído ya en los últimos tiempos. Está muy de moda en las ciencias de la complejidad, y antes de eso estaba muy de moda cuando se hablaba mucho de caos y de cosas de estas. Y básicamente es lo siguiente. Aquí tenemos, en la esquinita tenemos unas moléculas individuales de agua. Conocemos esas moléculas extremadamente bien, y todo lo que podamos saber de esas moléculas nunca nos va a permitir predecir el océano. ¿Qué hace un océano? El océano, por ejemplo, una ola o la capacidad de hundir al Titanic, que es otra cosa que hace un océano, no está en las propiedades de una molécula de agua, sino en las propiedades que emergen de un gran número de moléculas de agua juntas. Esa es una propiedad emergente. Y yo afirmo que las características más importantes de la ciencia, que son su objetividad y su capacidad de autocorregirse, son propiedades emergentes de la ciencia como empresa colectiva, y no del individuo científico, que puede ser más genial o menos genial. Y esto es una cosa que dice un filósofo de la ciencia que tiene un libro muy bonito que les recomiendo, que se llama The Scientific Attitude. Él se llama Lee McIntyre, y entre otras muchas cosas, él dice: aun si tuviéramos todo el contenido, el conocimiento, las teorías y hasta los métodos de la ciencia, nada de esto se entendería sin los valores, actitudes y virtudes de la práctica de la ciencia que condujeron a estos descubrimientos. Entonces creo que eso es un aliciente más para hablar de la ciencia como colectividad, la ciencia como instituciones, como cultura, como todas esas cosas, y no nada más de individuos y sus resultados. Bueno, aquí hay una breve transparencia acerca de algunas maneras en cómo no hacerle, y las pongo estas en particular porque me las he topado en mi trabajo en el equipo de redacción y edición de la revista Cómo Ves. En muchos años me ha tocado revisar montones de ejemplos de divulgación, y lo sigo haciendo, es mi trabajo de todos los días. Y veo que hay mucha gente que piensa que, número uno, que la divulgación es solamente para hablarles a niños y adolescentes, a jóvenes. Esto no lo voy a discutir hoy aquí. Si quieren, en las preguntas podemos hablar de eso. Yo quisiera sugerir que la divulgación no tiene por qué ser nada más para niños y jóvenes. Ya vimos que no es para la escuela, no es para suplir las deficiencias de la educación tradicional. Entonces puede haber divulgación para absolutamente todo el mundo, y es la que a mí me interesa hacer y la que yo hago, no nada más para jóvenes. Pero incluso si uno se centrara en jóvenes y niños, pues una cosa que no debe hacer es esto, lo que está haciendo este individuo que está aquí, ¿no? Que pretende ponerse a hablar como adoptar los modos de hablar de los jóvenes para tratar de congraciarse con ellos,
Y yo quisiera sugerir que eso nunca funciona. Tratar de una persona mayor ponerse a decir cosas que cree que dicen los jóvenes, eso nunca va a funcionar. Por eso puse este que dice sábado de party, como dice la chaviza, ¿no? Para empezar, nadie dice la chaviza hace 50 años. Nadie usa esa expresión en México hace más de 50 años. Pero básicamente este es un tipo que creyendo congraciarse con los jóvenes, pues nada más que del ridículo. Otra, puse como ejemplo esta imagen que ya saben ustedes qué es. Una señora que quiso restaurar una pintura y pues no era muy buena pintando y le salió esto. Y yo la uso para ilustrar otra trampa en la que puede uno caer. A veces uno dice, ah, pues ya se voy a contar la divulgación como un cuento, ¿no? Y se inventan un cuento y la verdad es que si uno no es un escritor, una escritora, que verdaderamente sepa qué está haciendo para contar cuentos, pues sus cuentos le van a salir como esta pintura, ¿no? De esta restauración de la pintura de una pintura de Jesús, ¿no? Y finalmente, pues acá abajo ven ustedes, sé que hay personas de otros países, entonces quisiera decirles que esta imagen que ven ustedes aquí es la imagen que venía en los libros de texto oficiales de la educación pública en México durante muchísimos años cuando yo era niño y mucho después los conocen, todos los mexicanos hemos visto esta imagen en algún momento, representa la educación tradicional y yo quisiera sugerir que lo que hacemos nosotros nunca debe parecerse a la educación tradicional porque la gente que consume la divulgación no quiere que le repitan lo que le dicen en la escuela. Muy rápidamente, podemos hablar mucho de eso. Esta tiene que ver con una cosa que me pasó recientemente, pero que ilustra muy bien experiencias que he tenido a lo largo de los años. Y es que estábamos en una comisión de libros, allí en donde yo trabajo, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y en la comisión de libros, pues a veces mandamos a evaluar los libros que vamos a publicar, los mandamos a evaluar a distintas personas, y por alguna razón que yo todavía no entiendo, la encargada manda los libros a evaluar con investigadores o investigadoras. Y yo creo que esa no es la mejor idea, porque ya nos ha pasado que el dictamen vuelve y dice, no, hombre, qué barbaridad, este libro está muy mal, ¿no? De un libro que en realidad no está mal. Y dicen, bueno, pero no importa porque es meramente divulgación. Y ahí sí hay varias personas que saltamos en ese comité y dijimos, oye, una persona que tiene la idea de que una cosa es meramente divulgación, entonces que no importa que esté mal, pues no es una persona indicada para evaluar libros de divulgación. Entonces yo quisiera sugerir que también eso, ¿no? Si alguien tiene la actitud de que, bueno, al fin que es solo divulgación, la he visto en muchos casos, no se crean que nada más en este es nada más el más reciente. Pero eso de que, ay, bueno, total, es nada más divulgación. ¿Qué importa si está mal? ¿Qué importa si es aburrido? ¿Qué importa si no sirve para nada? Total, es solo divulgación. A mí esta actitud, pues me parece, miren, para acabar pronto, me parece ignorante. No, pues, a ver, es normal que no sepan qué es la divulgación, pero lo que es menos aceptable es que no sepan que no saben. Entonces, no, nada es meramente divulgación. La divulgación no es meramente divulgación, es un trabajo muy difícil, muy importante y que se hace con conocimientos que no son los que aprende uno como investigador. Bueno, otra, si queremos que la divulgación sea placentera, que se lea, que se consuma por gusto, entonces lo que tenemos que hacer es escribirla no como un paper, no como una clase, sino con elocuencia, que simplemente es la facultad de escribir o de hablar. Esta es la definición vulgar del diccionario, pero me gusta mucho porque dice tres cosas fundamentales. Escribir con elocuencia es escribir de modo eficaz para deleitar. Ya lo mencioné, eso es lo que yo quiero principalmente. Quiero que sea un deleite leer. Conmover, o sea, mover las emociones, no nada más las positivas, sino todas las emociones, o persuadir, también muchas veces quiero convencer a mi público, quiero convencerlo por lo menos de que la ciencia merece la pena prestarle atención. Y a veces quiero convencerlo de que por favor crean que la vacuna va a servir, ¿no? Cosas así. Entonces es muy importante el asunto de escribir de una manera eficaz para lograr cualquiera de estas tres cosas, de preferencia las tres en combinación. Pero bueno, se dice fácil, ¿no? Escribe con elocuencia y luego, ¿cómo le hacemos? Bueno, en realidad les podría hablar, el asunto de la elocuencia y qué quiere decir, me suele llevar horas y horas y horas, incluso varias sesiones, contarlo en detalle. Pero básicamente es, ¿cómo le hago para escribir bien como los autores literarios?
o como las personas que escriben ensayos divertidísimos en revistas que uno lee por puro gusto. ¿Cómo le hago para escribir así? Entonces, aquí nada más voy a poner un resumen de algunos ingredientes de la receta para escribir con elocuencia. Y una que repetimos mucho es el asunto de contar las cosas con historias. Y pongo esta frase de Irene Vallejo, que es una autora que anda muy famosa últimamente, escribió un libro precioso que se llama El universo en un junco. Es un libro sobre los libros. Y ella dice esto: ningún poeta, digamos ningún buen escritor, vamos a poner aquí, habría dicho algo tan poco cautivador como las mentiras socavan la confianza. En su lugar preferiría contar la historia del pastor bromista que se divertía alarmando a la gente de la aldea con sus gritos de que viene el lobo. Todos conocemos esta historia, es el pastorcillo mentiroso, el cual se divirtió mucho diciendo el lobo, y luego cuando venía todo el mundo y no era cierto, pues se moría de risa, hasta que un día sí vino el lobo y ya nadie le creyó y no vinieron para ayudarlo. Entonces es una historia que ilustra muy bien el asunto de las mentiras socavan la confianza, pero la ilustra de una manera mucho más memorable, mucho más disfrutable, una manera que se queda grabada para siempre en el público. Entonces, si nosotros en lugar de contar las cosas con simple lenguaje llano, buscamos cómo narrarlas con sucesos, con cosas que le ocurran a alguien, con historias como acabo de hacer hace rato con los sismólogos italianos para ilustrar el asunto de lo importante que es contar cómo manejamos la incertidumbre, eso siempre es más elocuente que nada más decir, ay, qué tontos que no saben que los temblores no se pueden predecir, es pura probabilidad. Mejor les cuento yo la historia de lo que les pasó a estos sismólogos, y entonces ilustro muy bien con cosas que le sucedieron a personas de verdad y se les queda mucho mejor grabado en la memoria. Entonces, una parte de la receta es dilo con historias. Es una de las herramientas, no quiere decir que absolutamente todo se tenga que decir con historias, pero es muy importante. Y estos son resultados de investigaciones, hay mucha investigación acerca de esto, de grupos a los que se les ponen a consumir información en forma de información llana, datos llanos, y otras en forma de historias como esto, y resulta que pasan estas dos cosas, que recordamos hechos por más tiempo y con más detalle cuando forman parte de una historia, y además es más fácil comunicar información e ideas cuando se cuentan en forma de historia. Curiosamente les voy a también contar historias acerca de esto, pero tenemos poco tiempo, entonces mejor seguimos adelante. Otra cosa importante a la hora de escribir bien, de una manera cautivadora, de una manera que invite a pasar las páginas, es meterle a las cosas un poco de extrañeza. En lugar de hablar de una manera, de decir las cosas como las diría cualquiera, de decir cosas que se han dicho miles de veces, hay que ponerle un poquito de extrañeza, y me encanta ilustrarlo con esta imagen de Carl Sagan en un capítulo de su famosa serie Cosmos, que también está en su libro, en el libro también, pero en la serie, si ustedes la han visto, y si no, váyanla a ver, es un capítulo sensacional que empieza con unas imágenes medio expresionistas en las que sale una manzana y de repente no se ve a nadie, pero se ve un poco de un rodillo que está extendiendo un poco de masa y total, se ven todas las etapas de la producción de esta tarta que ven ustedes ahí, la meten al horno y todo eso, y uno no sabe qué demonios está pasando hasta que se la sirven a Carl Sagan en una mesa, y Carl Sagan lo primero que dice es, si quieres hacer un pie de manzana o una tarta de manzana, desde el principio, primero tienes que inventar el universo. Bueno, déjenme contarles que tanto en el libro como en la serie, este es un capítulo que trata básicamente de que todos los elementos químicos que existen en la naturaleza se formaron ya sea en el origen del universo o después en explosiones de estrellas llamadas supernovas y otro par de procesos que hay por ahí que forman los elementos. Si lo dijéramos nada más así, si uno dijera, les voy a hablar de nucleosíntesis, ¿no? Pues sería aburridísimo. En cambio, si empieza uno diciendo, para hacer un pie de manzana desde el principio, primero tienes que inventar el universo. Y luego explica uno qué quiso decir con eso, ¿no? Primero tienen que existir todos los elementos químicos para hacer el trigo, la manzana, una estrella que alimente de luz el trigo, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más cautivador y mucho más interesante. Y yo a esto le llamo ponerle a las cosas una pizca de extrañeza. Tratar de decir las cosas de una manera original. En el mejor de los casos, decir algo que nadie haya dicho en toda la historia del universo es difícil, pero esa es la aspiración, digamos.
tratar de decir las cosas de una manera que no la busque uno en Google y se encuentre 500 trillones de casos en los que ya se dijo. Como por ejemplo, creo que eso es lo que sigue. Aquí está, esta sería la contraparte, ¿no? Decir las cosas con puros clichés, con puras frases hechas, con puras frases aburridas y pisoteadas, como el clasiquísimo desde la más remota antigüedad el hombre se ha preguntado, que no saben cuántas veces lo encuentro. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que en cuanto uno lo dice, el público entra en estado de catatonia y ya no quiere saber nada más. Si uno se dedica a decir puras frases hechas, pues va a dormir al público y además lo que uno dice no se va a distinguir de todo el ruido que hay por ahí en radio, en televisión, en podcasts, en todo eso. Bueno, podcasts no, hay unos buenísimos, pero no se va a distinguir del ruido ambiente y no va a llamar la atención, nadie va a querer quedarse con uno si empieza desde la más remota antigüedad del hombre. Entonces, mejor decir las cosas con extrañeza y no con clichés. Otra forma de cautivar al público y de hacer que se quede con nosotros y que quiera seguir pasando las páginas y que no se vaya, es una técnica que en literatura se conoce como el rifle de Chekhov, estrictamente en teatro. El rifle de Chekhov es una anécdota, se cuenta que este dramaturgo ruso alguna vez dijo, si en el primer acto de tu obra hay un rifle encima de la chimenea, aparece en escena un rifle que esté colgado encima de la chimenea, para el tercer acto ese rifle se tiene que haber disparado. O sea, todos los elementos que pongas en escena, o los elementos sobre todo los fuertes, como un rifle, están ahí por algo, no pueden estar de a gratis, no pueden estar nada más porque sí, de adorno, sino que tienen que ser un preanuncio, una prefiguración de lo que va a suceder después, ¿no? O sea, que siembre uno en lo que escribe elementos que le permitan al lector decir algo va a pasar con esto, ¿no? O sea, hacer uso de la prefiguración y el suspenso. Y lo que decía otro escritor, Edward Morgan Foster, en un libro muy bonito que tiene de cómo escribir novelas, dice que el suspenso se logra dejando cosas interesantemente incompletas, ¿no? Ahí les doy un par de ejemplos. Este es el principio de un artículo que publicamos hace cierto tiempo en la revista Como Ves, es de Claudia Hernández, una gran divulgadora de las matemáticas. Y el artículo empieza así, directamente, ese es el principio. En el salón de audiencias había una delgada placa metálica con un soporte central que le daba el aspecto de una mesita y un físico y músico alemán que estaba un poco nervioso. Llegó Napoleón y Ernst Chladni se dispuso a hacer su demostración. Pues por supuesto que uno inmediatamente quiere seguir leyendo porque dice, bueno, ¿quién es este físico y músico? ¿Qué es esa plaquita metálica? ¿Y qué demonios hace Napoleón ahí, no? ¿Quién es este señor que lo va a ver Napoleón? Entonces, es una forma de invitar al público a seguir pasando las páginas. No les voy a decir qué pasa después para que vayan y lean el artículo. Pero fíjense qué bonito, qué bien funciona esta entrada de artículo para querer seguir leyendo. Creo que puse aquí otro ejemplo. Sí, este es un ejemplo de un artículo que escribió hace tiempo en una columna que tenía. Creo que lo acabé poniendo en un libro. Y empezaba así. Y fíjense cómo más también tiene un poquito la extrañeza que yo les decía, porque se los voy a leer y ustedes no van a saber para dónde rayos va. Si me veo benévolo, a lo mejor les cuento al final de qué se trataba el artículo. Empezaba así. Mis dos abuelas eran extremos opuestos en muchas cosas. La abuela Alicia, madre de mi padre, era más bien alta y delgada. La habían educado como señorita bien, creo que en Coatzacoalcos, Veracruz. Era religiosa y muy recatada, aunque no exenta de una malicia muy divertida. La abuela Salvador, en cambio, era más bien baja y regordeta. Era pianista, pero no había podido ejercer por tener que emigrar de España con dos hijos a causa de la guerra civil. La abuela Salvadora no era ni religiosa ni no religiosa. Le gustaba jugar con nosotros y no siempre mantenía el decoro debido a una señora mayor. Pero en lo que más diferían mis abuelas era en la forma de estornudar. Quisiera sugerir que esto también invita a seguir leyendo porque dicen, bueno, primero, ¿a dónde va este tipo con sus abuelas y la forma de estornudar? En un artículo sobre unas investigaciones divertidísimas que me encontré en revistas perdidas de los años 50, dos investigaciones independientes sobre la forma de estornudar de las personas que me parecía que al contarlas ilustraban muy bien cómo funciona la ciencia, sin que los resultados a los que llegaron ninguna de esas dos investigaciones hayan servido jamás para nada. Entonces, otra vez, esto lo usé para hablar de investigaciones que se hicieron alguna vez,
que no llegaron a nada, pero el hecho de contarlas y de ver cómo se hicieron demuestra cómo funciona la ciencia, y en ese sentido es perfectamente un buen tema de divulgación. Y aquí, bueno, la forma de hacerlo para llamar la atención y mantener y para cautivar al público y hacer que siga pasando las páginas. Bueno, otra herramienta muy buena es cuando uno dice las cosas recurriendo a las metáforas. Y las metáforas, cuando se las enseñan a uno en la escuela, parece que no sirven para nada y que son inútiles, porque yo me acuerdo que le decían a uno, bueno, pues mira, cuando dices, tus labios son rubíes y tus dientes son perlas, pues son metáforas, ¿no? Y uno dice, sí, ¿y eso para qué sirve, no? Pero yo sugeriría, y no solo yo, muchas personas, en particular 2 lingüistas que se llaman Lakoff y Johnson, que tienen un libro muy bueno que se titula Las metáforas en la vida cotidiana, donde Lakoff y Johnson demuestran que la capacidad de metaforizar es una herramienta cognitiva poderosísima del cerebro humano. ¿Y en qué consiste? Consiste en tomar elementos bien conocidos por todo el mundo para ilustrar a lo mejor una idea más abstracta, menos fácil de aprender con H intermedia, menos fácil de asir, que a lo mejor si la equiparamos con algo de la experiencia que todos tenemos, nos sirve para entenderla mejor. Entonces ustedes, por ejemplo, ahí puse yo una metáfora visual, ¿no? Esta metáfora visual funciona así. Por supuesto, claramente se refiere al calentamiento global, una idea abstracta, y está metaforizada por medio de este helado que se está derritiendo, situación en las que todos hemos estado, ¿no? Todos conocemos perfectamente esta situación, pero quisiera platicarles otra metáfora para que vean cómo además es una manera de hackearle la mente al público y usarlo que ya está en la mente del público para decir cosas sin tener que decirlas nosotros con más palabras. Entonces imagínense que yo les contara que mi amiga Livia se ríe muy fuerte. Pues bueno, esa es información factual, la pueden ir a comprobar, no dice mucho, no se van a acordar, pero si en lugar de eso yo hubiera dicho, la risa de mi amiga Livia se puede medir en grados Richter, fíjense cómo la cosa cambia completamente. No usé muchísimas más palabras, pero con esa, juxtaponiendo esos dos conceptos, una risa y los grados Richter, lo que hice es una metáfora. Lo que hice es asimilar la risa de Livia, desde luego, a un terremoto. Y yo ni siquiera tuve que decir la risa de Livia es como un terremoto, nada más dije la risa de Livia se puede medir en grados Richter. Y fíjense cómo además pasa una cosa muy interesante. Cuando oyen ustedes esa frase, en sus cerebros primero flota la total incomprensión de qué relación puede haber, pero instantáneamente ustedes hacen la conexión. Ustedes saben que son los grados Richter que se usaban, paréntesis, ya no se usan, pero se usaban para medir temblores. Saben que una risa es un sonido, los sonidos son vibraciones, los temblores son vibraciones. Si la risa se mide en grados Richter es porque es tan fuerte que hace temblar las cosas. Pero yo no tuve que decir todo eso. Solo les presenté 2 conceptos que ustedes conocen bien, que ya están en sus cerebros, y sus cerebros hicieron la conexión automáticamente. Entonces, no solo dije más y de una manera más elocuente, sino que además les proporcioné esta oportunidad de resolver un pequeño enigma, de tener un pequeño momentito de eureka por ahí cuando el cerebro entiende estas cosas y siente cosquillitas de placer. Entonces, en la metáfora, que no es decir, tus labios son rubíes, no es para decir cursilerías, es para decir mucho más con menos palabras. Decir las cosas en términos de imágenes y en términos de metáforas es una herramienta muy poderosa, no solo en la divulgación de la ciencia, sino en la escritura en general, si uno quiere que lo que escribe sea un gozo para el cerebro. Hay otros ingredientes en los que voy a poner ejemplos de cada uno de estos, y ya con eso se me hace que vamos a terminar, porque hay muy poquito tiempo. De cada uno de ellos les podría hablar bastante más tiempo, pero digamos, uno es el que yo llamo la dimensión simbólica, y ahí ven ustedes una frase en inglés, porque la saqué de unos libros que enseñan a escribir de esta manera literaria, sobre cualquier cosa, especialmente sobre cosas reales. Son libros sobre un género literario que se conoce como Creative Nonfiction en inglés. En español no he encontrado una traducción que me satisfaga,
No ficción creativa suena horrible, pero básicamente es escribir de cosas reales, pero con técnicas literarias. Y lo que dicen en estos libros es, toma una anécdota, cuenta una cosa, pero no cuentes cualquier cosa tonta, sino algo que sugiera, que simbolice, que apunte a algo más importante. Una historia que ilustre una preocupación humana eterna, una historia que ilustre cosas que todos conocemos bien, ¿no? O sea, haz que signifique algo más grande que la simple anécdota que estás contando. Que lo que estás escribiendo no solo sea esa anécdota que contaste, sino que se refiera a algo más. Uno piensa un poquito en, yo qué sé, las parábolas bíblicas, ¿no? Donde con una historia nos muestran también, un poquito como el pastorcillo mentiroso, una verdad de la vida mucho mayor. La siguiente es cómo le metemos emoción a las cosas, y una forma de hacerlo es, pues narremos experiencias personales o narremos anécdotas, cosas que le hayan sucedido a alguien, como lo que les conté de los sismólogos italianos. Y esa es la forma de transmitir emoción genuinamente, porque yo he visto artículos donde el autor se inventa una historia. Ay, mi abuelita era muy simpática y me dijo un día, mijito, tienes que estudiar porque si no, no vas a llegar a nada. Y la verdad es que eso no convence a nadie, no transmite ninguna emoción, porque el autor no lo está sintiendo de verdad. Entonces, si uno recurre a cosas que a uno le hayan pasado, experiencias propias con la ciencia, experiencias propias que se puedan relacionar con la ciencia, entonces sí puede transmitir emoción de verdad. Pero ojo, solo si conducen al tema, porque muchas veces en los cursos yo he dicho, pongan experiencias personales, y a la hora que veo el resultado, pues sí, pusieron una experiencia personal, pero no tienen nada que ver con el tema del que se va a hablar, y entonces no funciona. Y otra, desde luego, una herramienta que se puede usar, no es obligatoria todo el tiempo, hay casos en los que no viene a cuento, es el humor y saber de qué nos reímos. Quisiera ponerles ejemplitos de estas tres cosas acerca de la dimensión simbólica de que lo que esté uno contando signifique más. Este es un artículo que a mí me parece maravilloso, de Elizabeth Kolbert, que es una periodista gringa. El artículo se titula Ice Memory y se trata de una estación de investigación que está en Groenlandia, en la que se dedican a extraer muestras cilíndricas de hielo, porque mientras más profundo sea ese hielo, tiene burbujitas de aire disueltas, y si uno analiza el contenido de esas burbujitas de aire, pues básicamente tiene muestras de la atmósfera hace miles de años, y con eso puede hacer estudios de climatología. Pero ella no lo platica así, ella lo platica como su experiencia en esa estación, y luego nos cuenta que es muy importante saber acerca de cómo ha cambiado el clima, porque alguna vez hubo vikingos en Groenlandia, por ejemplo, y duraron solo 400 años. ¿Por qué? Porque resulta que ahora sabemos, gracias a esas investigaciones, que hubo un periodo en el que durante 400 años el clima fue particularmente benévolo en Groenlandia, y por casualidad los vikingos acabaron ahí en ese momento, pero luego el clima otra vez cambió, por las razones por las que cambia el clima, y los vikingos desaparecieron de ahí, nada más dejaron ruinas. Y entonces al final la autora nos cuenta que ya va regresando, la van llevando hacia una ciudad donde hay un aeropuerto, donde ella puede regresar, y van en un cochecito y van oyendo a Pink Floyd, y entonces ella le da la dimensión simbólica de esta manera. Mientras recorríamos el camino a Kangerlussuaq, la ciudad, oyendo a Pink Floyd, y pone un pedacito de lo que van oyendo, ¿no? Hey you out there in the cold, el cold, ¿no? El frío, que se relaciona muchísimo con lo que nos acaba de contar. Y luego ella dice, me puse a pensar otra vez en los vikingos de Groenlandia. Llegaron a la isla en un momento de clima inusualmente benigno, pero no tenían manera de saberlo. Luego el clima cambió y los vikingos desaparecieron. Y ese es el final del artículo. ¿Qué nos está diciendo implícitamente Elizabeth Kolbert con esto? Bueno, nosotros estamos en la misma situación. Hemos vivido durante muchos años en una época de un clima particularmente benigno, y el clima ahora está cambiando y podríamos también nosotros desaparecer igual que los vikingos. Pero fíjense cómo lo dice con esta historia que la relaciona con algo mucho más profundo. Esto me parece magistral. La emoción. Este es un artículo que nos escribió mi amiga Susana Viro hace mucho para Cómo Ves, en el que nos hablaba de la enciclopedia de Diderot, ¿no? La enciclopedia famosa del siglo XVIII, para lo cual ella se fue a procurarse un ejemplar de la enciclopedia. Otro autor hubiera simplemente abierto otra enciclopedia o leído un libro sobre la enciclopedia y nos hubieran contado. No, Susana se fue a tener en sus manos la propia enciclopedia y nos cuenta esto.
Esta era la enciclopedia que yo quería ver y para ello fui a nuestra Biblioteca Nacional de la UNAM. La enciclopedia está en el fondo reservado, donde se guardan los libros más valiosos de la colección como manuscritos o incunables. Pedí el primer tomo y me trajeron un libro enorme, sorprendentemente bien conservado, con lo que me imagino es el encuadernado original. La emoción de abrirlo fue impresionante. Pensar que esas hojas fueron impresas hace más de 200 años. Imaginar cuántas manos habrán pasado por ellas, qué ojos habrán escudriñado los textos y en busca de qué información. O sea, Susana se fue a procurar esta experiencia propia para poderla contar con emoción y con autenticidad. Y creo que más o menos se transmite el asunto. Y finalmente, el asunto de decir las cosas con malicia, con humor, cuando venga al caso. Y quisiera mostrarles este ejemplo de Bill Bryson, que es un periodista que hace 20 años escribió. Es un periodista que no sabía nada de ciencia y un día dijo, me gustaría saber, me voy a poner a averiguar. Y se puso a averiguar y acabó escribiendo un libro precioso de ciencia que se llama Una breve historia de casi todo. Y es un libro muy bueno, de una persona que antes de escribir ese libro no sabía nada de ciencia, es verdaderamente asombroso. Y en cierta parte nos habla de las mitocondrias y nos cuenta un aspecto de las mitocondrias de esta manera. Sin ellas no podríamos vivir ni 2 minutos. Y sin embargo, aunque han pasado 1.000 millones de años, las mitocondrias aún se comportan como si creyeran que nuestra relación podría no funcionar. Tienen su propio ADN, no se reproducen al mismo tiempo que la célula que las alberga. Parecen bacterias, se dividen como bacterias y a veces reaccionan a los antibióticos como bacterias. En pocas palabras, tienen las maletas sin deshacer. Ni siquiera hablan el mismo lenguaje genético que la célula en la que viven. Es como tener en casa un desconocido que lleva ahí 1.000 millones de años. Bueno, se fijan todo lo que nos está diciendo acerca de las mitocondrias de esta manera humorística, que desde luego la hace más interesante que decir, la mitocondria se cree que es un organelo que empezó como un simbionte de la célula, bla, 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 no sería aburridísimo. Bueno, estas son algunas herramientas de las que podemos usar para hacer nuestra cocina. Como aquí vemos a otro chef también cocinando un rico platillo de divulgación con elementos, con ingredientes que no son nada más resultados científicos, sino todo lo demás, e incluso no solo las partes de la cultura científica, sino de la cultura en general, con estas técnicas que consisten en cautivar con las palabras, y eso es lo que tratamos de hacer en Cómo Ves y lo que yo trato de hacer con cada artículo y cada libro que escribo. Fíjense, se acabó ahí la presentación, ni más ni menos. Les podría yo hablar de esto montones de veces. Es siempre un gusto escucharte. Siempre un gusto escucharte porque, como dices, es un deleite. Es eso que nos invita a discernir, es eso que nos invita a preguntar más. Y tengo muchos comentarios que se parecen a esto que te estoy diciendo. Me gustaría leerte uno o dos para iniciar antes de hacerte las preguntas y así tengas un respiro porque te has aventado una gran participación. Me reí varias veces, eres muy divertido. Espero que todos nuestros asistentes se le estén pasando igual de bien. La verdad es un honor tenerte. Estábamos muy contentos. Les cuento que cuando contactó yo a Sergio, me tardé más en darle la fecha en que me dijera que sí, que con gusto. Así que, la verdad, si quieren, lo traemos de nuevo. Y, por ejemplo, hay aquí un comentario que dice, la pandemia es un gran ejemplo de lo peligroso que es la comunicación de la información y la importancia de entender los procesos. Sí, así es. Eso claro. Fue verdad, Sergio. Sí, gracias, es un buen ejemplo para eso. Sí, además del ejemplo que platicamos ya de las superficies y como decíamos, hay que lavarnos las manos y luego dijimos, bueno, esto es, tenemos nueva información, hay que utilizar tapabocas. Puedes pensar en otro que tenga ese mismo impacto de saber el proceso del qué hacer científico para poder entender ese cambio de... Estoy intentando pensar en uno, para poder entender ese cambio. Te podría decir que ese fue un ejemplo que lo puse porque, bueno,
fíjate, lo importante, todos sabemos de qué estoy hablando, ¿no? Entonces estoy hablando de algo que nos impactó a todos, que nos interesó a todos, entonces en ese sentido llama la atención porque es algo que todos conocemos, es parte de lo que decía, y también es un ejemplo en el que muestra que puede ser de vida o muerte transmitir el proceso, pero también hay muchos ejemplos en los que cuentas el proceso y contar el proceso lo que hace es que puedas narrar una historia mucho más interesante, ¿no? A lo mejor no es debido a muerte saber cómo llegamos a saber que el universo se expande, ¿no? Lo que tú quieras, pero cuando cuentas el proceso y cómo le hizo la gente y todas las dudas y todo eso, siento que además se puede contar una historia mejor. Y seguro que por ahí si pensamos un rato se nos ocurre otro caso en el que es fundamental platicar el proceso y no nada. Bueno, la pandemia y las vacunas y todo eso, podríamos pensar los sismólogos, ¿no? A lo mejor si platicamos cómo funciona la sismología y cómo operan los sismos, que lo hemos hecho en cómo ves cada vez que tiembla, ¿no? Ahí vamos a publicar nuestro artículo hemos publicado desde cómo funcionan los temblores hasta una investigación particular interesantísima sobre los temblores en la Ciudad de México, y luego otro de la probabilidad de que tiemble en la misma fecha y cómo no tiene nada que ver, no es cierto que tiemble más en septiembre, etcétera. Todo eso lo hemos contado porque siento que ayuda a que los pobres del sismológico no, cada vez que hay un temblor y no avisan, que les digan, ay, no sirven para nada, ¿no? Sufran vituperios, claro. Y quitar malos entendidos y poder seguir trabajando sin topes y sin miedos. Aquí te voy a leer otro. Dice, gracias, Sergio, por tu webinar. Tuve el gusto de escucharlo en el Congreso de la Sociedad Química de México. ¿Usted da cursos o talleres? Cuéntales, por favor. Sí, doy cursos y talleres. Hay varios muy interesantes, todos, es más, muy recomendados. Aquí hay una pregunta más. ¿De qué otra forma se pueden ejemplificar las propiedades emergentes? Uy, bueno, ahí les aprovecho para hacerle publicidad a un libro mío que se llama Caos y Complejidad, el mundo como caleidoscopio. Si buscan mis libros, ese es relativamente fácil de encontrar, lo pueden pedir a Amazon. Y ahí platico sobre caos y complejidad y sobre todo de problemas de esto de propiedades emergentes. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que resulta que hay unas hormigas del desierto, unas hormigas de no sé qué desierto, pero son hormigas del desierto que tienen que salir de su madriguera y con esto pues se resecan al sol y el hormiguero pierde agua cada vez que sale una hormiga y regresa porque se seca la hormiga. Y básicamente el hormiguero para funcionar tiene que regular la humedad, ¿no? Entonces, resulta que se han hecho experimentos con esas hormigas y lo que se ha visto es que, digo, las hormigas tienen un cerebro muy chiquito que hace maravillas, pero pues las hormigas no dicen, oh, regularé regularé la humedad, ¿no? No hay ninguna inteligencia central que esté regulando la humedad del hormiguero. Pero lo que se dieron cuenta que pasaba es que las hormigas, al llegar a la entrada del hormiguero para salir, primero se esperan a que entre cierto número de hormigas antes de salir, ¿te fijas? Entonces, ahí puedes ver a la evolución operando sobre la colectividad de hormigas, ¿no? La evolución, la selección natural, las ha dotado de un instinto que les dice, tú no salgas hasta que veas entrar a 4 compañeras o 5, no sé cuántas sean, ¿no? Entonces las hormigas lo único que tienen que saber es contar, ¿no? Entonces llegan a la entrada y dicen, 1, 2, 3, 4, 5 hormigas, salgo yo. Y entonces con eso se regula la humedad en el hormiguero, o sea, la humedad en el hormiguero es la propiedad emergente y emerge de la colectividad de las hormigas, a pesar de que no hay ni una sola hormiga que sepa qué está haciendo, ¿no? Que lo haga ni conscientemente ni de ninguna manera, ni haya una inteligencia central que esté controlando. Entonces, esa es otra propiedad emergente. Otra propiedad emergente es, ¿han visto ustedes esos videos de parvadas haciendo figuras, de parvadas de millones de pájaros haciendo figuras? Bueno, ahí también los pájaros no están dándonos un espectáculo a nosotros para que nos conmovamos, ¿no? Aunque eso es lo que sucede. A los pájaros importa un cacahuate. Los pájaros lo que están haciendo es cada pájaro individual o cada pez en un cardumen, porque a veces hacen cosas parecidas,
y a los peces les sirve para huir de depredadores y de estantear depredadores. Cada ave o cada pez está respondiendo a su entorno inmediato de una manera muy particular y muy sencilla, ¿no? El pez a lo mejor dice, si tú ves que algo te espejea aquí al lado, es que tu compañero se movió, pues tú ve para el mismo lado, ¿no? Entonces, otra vez, y el pájaro igual, ¿no? Está viendo su entorno inmediato, cada pájaro responde a su entorno inmediato de cierta manera particular, y el comportamiento colectivo da estas figuras que a nosotros nos parecen hermosas y que en realidad tienen una función para la especie, desde luego, no lo están haciendo para nuestro deleite, ¿no? Y una cosa muy parecida ocurre con el tráfico en las ciudades, y yo ahí en ese libro proponía algo que creo que ya se le ha ocurrido a alguien más, y es, ok, puesto que hay estos sistemas que se autoorganizan por medio de propiedades emergentes, en las que el individuo nada más responde información inmediata, de una manera muy sencilla, pero esto hace que el sistema común todo se organice. Imagínate en el tráfico, si todos los automovilistas tuvieran Waze o algo parecido, y lo usaran todo el tiempo y respondieran al Waze que te dice, mira, mejor vete por acá, y entonces tú nada más estás respondiendo a tu entorno inmediato y a lo mejor el tráfico de toda la ciudad se autoorganizaría, ¿no? Esas son otra propiedad emergente. Una tremenda propiedad emergente, ¿saben cuál es? La mente humana. La mente humana es el resultado de la acción de miles de millones de neuronas y cada neurona tiene un comportamiento relativamente sencillo, relativamente, ¿no? Pero responde, ¿no? Le llegan señales de entrada, echa señales de salida, se conecta con ciertas neuronas, están haciendo, ¿no? Están soltando neurotransmisores, ¿no? Absorbo señales, doy una señal, es lo único que hacen. Y el resultado de esos miles de millones de individuos cuyo comportamiento es muy sencillo da la mente humana, ¿no? Esa es una barbaridad. Bueno, ahí están varios ejemplos de propiedades emergentes. Esto es caos y complejidad. En el mundo, recuérdame. Como caleidoscopio. Como caleidoscopio, es un gran libro. Oigan, tengo un comentario que dice, buenas tardes, le felicito por su ponencia, ha sido una delicia escucharla. En lo personal he empatizado con su percepción de lo que debe ser el divulgador. Me preguntaba si me podría recomendar algunos materiales que nos puedan ayudar a extender el tema en el aspecto del manejo de las figuras literarias. Pues deseo iniciar la redacción de textos para divulgación más afables para mis estudiantes. Muchas gracias por su hermoso trabajo. Muchas gracias por el comentario. Sí, hay montones de cosas. Creo que lo mejor para aprender a escribir bien es leer mucho. Eso lo va a decir cualquier persona que escriba. Le preguntas cómo aprendiste a escribir y dice, pues es que he leído un montón. Entonces, ahora, ojo, divulgación buena, pero también, por favor, literatura. Lo que hago, las técnicas que he acabado usando en la divulgación, se las robé toda la literatura que he leído en mi vida, ¿no? Yo sigo leyendo novelas y me encanta, y me fijo cómo le hacen, y básicamente todo esto que les dije es cosas que hacen los autores literarios. Entonces, leer literatura, novela, moderna, contemporánea, digo, también si quieren clásicos, desde luego, pero novela y todo eso, además lean buena divulgación, eso está muy bien, pero también hay libros para estas cosas. Entonces, hay un libro hermosísimo de Ana María Sánchez Mora, que es una compañera nuestra, es como la decana de los teóricos de la divulgación en México, Ana María Sánchez Mora, y ella tiene un libro muy hermoso, tiene varios, pero uno muy bonito y muy útil, se llama Introducción a la divulgación escrita de la ciencia. El título está larguito, es Introducción a la divulgación escrita de la ciencia de Ana María Sánchez Mora, y ese lo van a encontrar en PDF, por ahí es muy fácil encontrar un PDF en internet de este libro. Lo editó la Universidad Veracruzana, pero la verdad es que alguien ya se lo pirateó y está en PDF por ahí. Es un gran, gran libro para estos asuntos. Libros de escritores sobre cómo escribir hay un montón, pero hay uno que es súper divertido, que a mí me gusta mucho. Es uno de Stephen King. Ahora, ¿les puede a ustedes gustar Stephen King como novelista? A mí no me gusta particularmente, pero el señor sabe montones de literatura y en su libro explica cómo escribir no basado en sus novelas, sino en sus conocimientos de la literatura universal. Y el libro se llama, en inglés se llama On Writing, y creo que en español existe en español, se llama Mientras escribo, de Stephen King. No les tiene que gustar Stephen King, a mí no me gusta, pero este libro es una delicia. No solo aprendes técnicas de escribir, sino que además te tiene muerto de risa. Es muy chistoso Stephen King ahí donde la ven.
¿Qué más? Bueno, hay montones. Sí. Dime. Hay otras dos preguntas que van un poco con esto, que es, ¿cómo me convierto en divulgador? Y sí, Bueno, una ¿cómo, es, cómo empezar? sí, me imagino que lo que están preguntando es, ok, hagan de cuenta que yo ya sé escribir, sé dar conferencias, sé hacer TikTok, sé hacer videos, ¿cómo le hago? Ay, eso es más, híjole, no sé qué decir. A ver, hay montones de gente hoy en día que lo que hace es hacer videos en YouTube o en TikTok, y eso pues uno lo hace y punto, ¿no? Y claro, ¿cómo le haces para que te conozcan? Y esa es otra cosa. Miren, yo por ejemplo tengo una sobrina, bueno, sobrina postiza, digamos, sobrina de cariño. La conozco desde que era muy chiquita y ella estudió física y dice que fue por influencia mía, pero ahora se dedica a ser youtuber, o sea, empezó a hacer divulgación y es muy buena, y lo que tuvo la suerte que encontró a alguien que tenía ya un canal de YouTube en las que se llama El Pulpo Culto, en el que hablan de muchas cosas, y la metieron a ella a su página, y entonces ahora pues tiene un montón de seguidores porque consiguió entrar a esta organización, ¿no? Digamos, en la que la tomaron como youtuber. Hay otras personas que simplemente se ponen a hacer su divulgación en sus canales. El problema es que ahí pues dependes de que casi de que el público te descubra, ¿no? Y tienes que hacer un uso muy juicioso de redes y de cosas así. Es bien difícil. Generalmente es más fácil si te agarras a algo que ya tiene un público, ¿no? ¿Qué más? Dice, me gustaría realizar un artículo de divulgación, pero no sé por dónde comenzar a escribir. ¿Qué recomienda ante el síndrome de la hoja en blanco? ¿Por dónde podríamos comenzar? Bueno, primero hay que agarrar un tema que a uno le guste mucho, ¿no? Ya sea porque le sabe mucho, porque le importa mucho, ¿no? Yo les puedo hablar de temas que a mí me encantan sin que necesariamente sean de física, que es lo que yo estudié, ¿no? Yo me pongo a hablar de otros muchos temas y primero tiene que ser eso, que a uno mismo le interese. Ay, y luego la otra, pues, tratar de contar por qué a uno le interesa. Es un poco como compartir cuando a alguien le gustó mucho un libro o una película, o cuando lo comparte con amigos, ¿no? O con familiares, que dices, vi esta peli, o vi esta serie de Netflix y fíjate que bla, 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 ¿no? Em, ¿Qué tipo de cosas le tendrías que decir a alguien para que compartiera tu emoción con el tema? Entonces va a ser una combinación de explicar de qué se trata y explicar cómo te cautivó a ti ese tema, por qué te parece importante. Entonces mezclas, ¿no? Mezclas, explicar, yo qué sé, el Big Bang, ¿no? Por decir uno muy socorrido, ¿no? A lo mejor si yo les quisiera hablar del Big Bang, aparte de decirles el universo se expande y todo lo que les conté de la concatenación de observaciones y teorías, también les platicaría yo la primera vez que me topé con la idea del Big Bang, cosas de esas, ¿no? Hablar de una manera personal, con una voz propia, como si estuviéramos platicando con una persona querida y quisiéramos emocionarla. Nunca como si estuviéramos hablando con estudiantes traviesos y medio mensos, ¿no? Nunca, 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 jamás. Es como, estamos hablando con un igual al que queremos interesar, ¿no? Quizá esa sea, pero sí es bien difícil, pues hay que practicar, hay que practicar y practicar y practicar, y tener a alguien que te critique de verdad, que no te diga, ay, qué bonito te salió mi amor, ¿no? Sino alguien que sí te diga, te salió bien, te salió mal, muévele por aquí, muévele por allá, ¿no? Eso es muy útil. Y tratar de publicarlo, ¿no? Como ves, por ejemplo, lo que pasa es que nos llegan montones y montones de cosas, tardamos en verlas, rechazamos un montón de cosas porque no se ajustan a todo esto que les platiqué, ¿no? Pero pues hay que ponerse a hacerlo y luego buscar cómo salir al mundo, ¿no? Por algún canal. Esta pregunta es un poco específica porque dice, la vinculación entre la ciencia y lo cotidiano es un aspecto que debe divulgarse. ¿Cómo hacerlo con niños chiquitos, con niñas y niños pequeños? Bueno, los niños son un público bien difícil. A mí me da terror. Ah, Tengo la ventaja de que yo me llevo bien con los niños, ¿no? Hay adultos que les caen muy mal a los niños. Hay adultos
hay adultos que a los niños les caen mal y eso es lo que uno nunca debe hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué adulto les cae mal a los niños? El adulto que les cae mal a los niños es el adulto que trata de hablar como ellos y hacerse su amiguito. Cae gordísimo, el niño no se lo cree. ¿Qué adulto les cae mal a los niños? El que les da lecciones de moral y los regaña, ¿no? Debes estudiar y eso les cae gordísimo, no lo soportan. Entonces tienes que hacerte un cómplice, pero no un cómplice como si tú también fueras niño. Tu persona adulta tienes que encontrar la manera de relacionarte con esos otros seres humanos que son niños. Entonces pasa por el respeto a la inteligencia del niño y a su individualidad, ¿no? Entonces, más bien, háblale de cosas que creas que le van a interesar. Es bien difícil ese público, es tremendo, tremendo. Porque es bien fácil caer en la moraleja, ¿no? Y en la tía regañona y en la maestra que les dice, ay, niños, estudien, pórtense bien con sus papás, respeten a sus mayores y cosas así que a los niños después una flojera inmensa. Entonces, sí hay que ver, dependiendo de qué edad, qué les puede interesar. Yo les podría contar de una vez que llegué a una plática en la que me sucedieron dos cosas. Una es, no me habían avisado que eran puros niños de primaria. Y luego me falló el PowerPoint. Peor que ahorita con la cámara. Bueno, ahí nada más hubo forma de proyectar el PowerPoint. Entonces yo les iba a hablar de exploración espacial y traía mi presentación con un montón de cosas bien bonitas. Y entonces les dije, pues niños, me falló. No hay presentación, pero díganme una cosa. ¿Quién quiere ir a Marte? Yo no, yo sí, yo no. Y empecé a decir, bueno, ¿y cómo le podemos hacer? ¿Dónde está Marte? Como más bien dejar que ellos dijeran cosas y no tanto yo darles lecciones y entonces dejarlos que se les ocurrieran cosas, ¿no? Eso sí, si das una plática. A la hora de escribir, no puedes hacer eso es lo malo, ¿no? Pero sí, sí hay que pensar en respetar su inteligencia y su individualidad y no tratarlos como adultos chiquitos, ni tratarlos como alumnos, ni como pues eso, no regañarlos, no ser una persona que los amenace con ser aburrida, ¿no? Y ser pesada. Pero, ay, sí, no sé, no hay recetas, es lo malo. Pocas veces hay recetas en esta vida, pero hay que seguir intentando. Aquí tengo otro comentario. Gracias, SQM, por invitar a buenos ponentes como el físico Sergio de Régoles. Creo que este tema necesita un poco más de tiempo. ¿Algún día podríamos verlo en un curso o taller en las actividades de la SQM? Pues les cuento, Sergio, ya estuvo el año pasado con nosotros. Es cosa de organizarnos. ¿Qué dices? Claro, sí, es cosa de organizarnos. Perfectísimo. Y yo creo que entonces sí, nos toca un curso, un taller. Dice, felicidades, interesante seminario y muy necesario. ¿Cómo se puede contactar al ponente para invitarlo? Algún día lo intenté y no lo he logrado. Ah, bueno, pues puedes escribirnos a SQM. Sí, tú tienes mis datos. Y digo, no les prometo que pueda yo siempre, ¿no? Pero podemos organizarnos. Exacto, es cosa de ponernos de acuerdo, pero sí, contáctanos y te compartimos todos los datos. ¿Algún curso o diplomado de divulgación científica que nos puedas recomendar, además de pues el diplomado, por supuesto que sí, el diplomado de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, donde yo soy ponente, ¿no? Yo soy profesor, y ese es cada año sale la convocatoria, no sé bien cuándo, pero si buscan en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que es dgdc.unam.mx, por ahí debe estar cuándo es la convocatoria para el diplomado, lo damos cada año, eso sí, dura un montón de meses, ahora ya es otra vez presencial, ¿no? Lo hicimos dos veces en línea, pero ya es otra vez presencial, en fin, ahí pueden ver a ver si les interesa. Bueno, en la Ciudad de México hay también posgrados, pero ojo, porque los posgrados son mucho más orientados. Unos no son de divulgación, en realidad son de filosofía de la ciencia y los convierten en enemigos de la ciencia. Y otros son, uno muy bueno del ITESO en Guadalajara, pero ese es más bien de investigación en comunicación de la ciencia. No es tanto para practicar la divulgación de la ciencia, sino para hacer investigación sobre la divulgación de la ciencia.
Entonces, tal vez les recomiendo el nuestro, pues, ¿no? Por Así supuesto. nomás dentro. Estaremos atentos a estas peticiones que nos hacen y les avisamos cuando podemos hacer un taller también. Dice, interesante información. Es verdad que se requiere hacer difusión de lo que se hace en el laboratorio de forma que se interesen en saber más. Me es difícil, soy muy técnica. Felicitaciones por la exposición y muchas gracias. También tengo muchos agradecimientos, pero este dice, gracias Sergio. Tuve el placer de conocerte en el Congreso de Química en San Luis Potosí. Me encantó tu presentación y la diversidad de opciones que tenemos para divulgar la ciencia. Se dice que los que divulgamos la ciencia no podemos emitir opiniones personales. ¿Cuál es tu opinión? La vida es química, programa de radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es la maestra en ciencia, Gran Juana pregunta. Alvarado. Y déjenme Gracias. decir una cosa muy importante. No, por supuesto que uno tiene que, a ver, no es emitir opinión, uno tiene que hablar como... El problema es que cuando uno escribe papers le enseñan todo lo contrario, ¿no? Te tienes que quitar tú nunca. En la divulgación es exactamente lo opuesto. En la divulgación pensando en que estamos hablando de escribir para que se lea por gusto. Olvídense si el tema es la ciencia o no. Si tú quieres que te lean con placer, que te quieran leer, tienes que tener una voz personal y hablar como tú y decir yo y todo eso. Ahora, si vas a emitir una opinión, pues, ¿qué quiere decir emitir una opinión? En todo caso, uno avisa, ¿no? Esta es mi opinión, pero por supuesto que se puede, y no solo se puede, es indispensable. Si en la divulgación se ponen a hablar en ese tono del paper científico, ya no fue divulgación. Es todo lo contrario. El paper científico no es un texto que se haga ni siquiera para que se lea. Ya dejen ustedes que se lea por gusto. Sí, el paper tiene unas características como documento retórico muy particulares que hacen que sea diametralmente opuesto a un texto que se lee por gusto. Entonces, ojo, olvídense de de todas esas cosas que les inculcaron como escritores entre sus pares. Aquí es todo lo contrario. Claro que necesitamos que el que habla sea un ser humano de carne y hueso y diga yo y sea un ser humano falible con todas sus rarezas y todas sus mensadas. Y uno se arriesga a decir mensadas de vez en cuando, pero así es. No pasa nada, ¿no? No pasa nada si uno en un ensayo dice, ay, pues yo opino esto que a lo mejor es una tontería. Lo podemos decir perfectamente. Te voy a leer otros 3 ya para cerrar. Espero que no te esté quitando mucho tiempo, pero no quiero dejar a nadie afuera. Y además están muy bonitos. Dice, buenas tardes. Primero, muchas felicidades. Es un gusto escuchar tan útil e interesante webinar. Mis dudas son, ¿cómo podemos incluir la divulgación en mis clases? Y creo que sería un buen complemento en determinados temas. Y la otra sería, ¿podrían escribir los nombres de los libros, herramientas para apoyo? Sí, aquí está el chat, ahorita los pongo. Bueno, en cuanto a usar la divulgación en las clases, quisiera repetir otra vez que no es para lo único que sirve, ¿no? O sea, la divulgación es independiente, pero desde luego se puede usar en las clases. Y yo cuando fui profe, a la menor provocación entraba en modo divulgativo. ¿Qué quiere decir entrar en modo divulgativo? Es, pues no sé, si estoy explicando las leyes de Newton, ¿no? Lo que voy a hacer es platicarles de Newton, de cómo era Newton, de cómo, qué efecto tuvo en la historia Newton, ¿no? A lo mejor puedo hablar de cómo condujo a la idea de que el universo era completamente mecánico y a una filosofía que se llama el mecanicismo, o bien les puedo ilustrar las leyes de Newton. Yo, por ejemplo, lo que hacía es poner a la gente a saltar de un escritorio, cosas así, ¿no? Entonces sí, claro que se puede usar como complemento. Ahora, ojo porque a mí lo que me pasaba es que, claro, mis clases les encantaban, pero nunca acabábamos el programa. Entonces, sí, sí, exacto. O sea, en cuanto te pones en modo divulgativo, pues quizá ya te saliste del programa, ¿verdad? Porque estás hablando de el resto de la cultura, cómo se conecta lo que les estás diciendo con el resto de la cultura, historias de la gente que hizo esas cosas, historias, no sé, cosas así, ¿no? Que
que ya no son estrictamente el programa y que pues te pueden hacer lo que me pasaba a mí todo el tiempo, es que nunca acabábamos. Decirlo con historia y perderse en el deleite puede que deje de lado el programa, pero Correcto. no quita lo valioso y lo inolvidable de esas clases. Así es, ¿no? Entonces, es un buen instinto usar técnicas divulgativas en la clase, pero ojo, porque pues, Con mesura. Sí, ¿no? Yo lo hacía sin mesura y entonces lo bueno es que me dejaban hacer lo que me diera la gana. Catalina Carmona Pero nos sí. comenta que ahora hay un registro para un curso básico de redacción para científicos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por si alguien está interesado. Un curso básico de redacción para científicos. ¿De veras? ¿Ahí con nosotros? Al parecer, Y Dirección General de Divulgación. de redacción para la divulgación. Espero, no de papers. Sí, pero ese Yo creo que es de no es el, papers. Ajá, hay que creo que ese no revisar. es el diplomado. No, el diplomado, según yo, todavía no está. Es que hay montones de cosas que les podría yo recomendar. Estoy tratando de pensar. Libros de cómo escribir, ese de Stephen King, pero hay otros. Tal vez tienes alguno en mente sobre Creative Nonfiction. ¿Sobre qué? La parte de que no nos gusta decir no ficción. Bueno, hay libros sobre el género de Creative Nonfiction. Hay, que son eso, de escribir. A ver, hay uno que se llama, bueno, les voy a poner el nombre de un autor que tiene varios libros de esto. Se llama Lee Gutkind, es uno. Ese es el nombre de un autor. Pueden buscar sus libros y habla del género este, que es que ya en otros países, en México no mucho, pero se reconoce como género literario cuando hablas de cosas reales, pero hablas con técnicas literarias. Y es lo que hace cualquier persona que escriba en esas revistas como The Atlantic Monthly y cosas de esas, ¿no? O los libros de divulgación famosísimos en Estados Unidos. Todos están haciendo uso de estas técnicas. Hay uno que se llama... ahí les va el título de uno de los libros, que se llama True Stories Well Told, o sea, historias reales bien contadas o bien escritas. Y otro se llama You Can't Make This Stuff Up. Se llama Estas cosas no se inventan, ¿no? Y prácticamente lo que dice es, en este género hablamos de puras cosas que sucedieron de verdad, ¿no? Pero hablamos de ellas con técnicas literarias para que sea una delicia leerlas, ¿no? Pues Sergio, hemos llegado al final de nuestro webinar. Espero que la hayas pasado igual que de bien que nosotros. Creo que ha sido una gran tarde. Esperemos verte de nuevo. Por supuesto, vamos a organizarnos para hacer ese taller, como ves, en la Sociedad Claro Química. que sí, Mariana. ¿Eh? Por supuesto que sí, me la pasé muy bien. Fue un placer también estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a todos nuestros asistentes. Por supuesto, los esperamos la próxima vez. Esta es la serie de webinars de divulgación y educación. Mi nombre es Mariana Esquivel-Zeta. Me encanta estar con ustedes y seguir invitando a nuestros participantes para que compartan con nosotros. Con gusto. Sergio, ¿te gustaría dar un último comentario a nuestros asistentes para despedirte? Que fue un placer, que fue lástima que no me vieron, pero no fue muy necesario, pero fue un placer. Sus preguntas fueron muy interesantes y a mí me encanta hablar de estas cosas, o sea que yo encantado para repetir. Excelente. También nosotros encantados de tenerte aquí. Hasta la próxima. Gracias a todos.